el Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Hoy es un día especial en nuestras vidas, ya que hemos empezado el año con grande bendición. Esperamos que el Señor siga bendiciendo nuestras vidas y que este año podamos aprender muchas cosas que están en la palabra del Señor que no nos enseñaron, pero que gracias a Dios, con la ayuda del Señor, Dios está revelando cada día su palabra a nuestras vidas para que nosotros maduremos y caminemos mejor, rectamente delante de Dios, sin caídas, como dice su palabra, y nos podamos mantener en esa línea espiritual en la que Dios quiere que nosotros caminemos. Así es que nos regresamos con la palabra del Señor. El pastor Rogelio Colón estará dando esta mañana la palabra para nosotros. Pasaje, hermanos, en los evangelios, mejor dicho en Mateo, que nos habla y que nos ilustra, hermanos, acerca de la vida y el carácter de una persona que ha aplicado la palabra en su vida. Y tiene que ver con el sermón de Cristo en el monte de las bienaventuranzas, que tiene que ver, hermanos, con el carácter de la vida de una persona que está viviendo la palabra en su vida. Y cada persona que se identifica, hermanos, como ser cristianos, proclama ser un seguidor de Jesucristo y de los principios de la fe cristiana. En nuestros días encontramos a muchas personas que dicen: yo soy seguidor de Jesucristo, yo soy un cristiano. Pero a pesar de haber hecho una confesión de fe, han ignorado las palabras y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Hay una falta, hermanos, de aplicación entre lo que Cristo ha dicho y cómo nosotros lo llevamos a cabo en nuestras vidas. Mucha gente dice: yo amo a Jesucristo, yo voy a la iglesia, yo diezmo, estoy presente, soy fiel en cuanto a mi existencia en la iglesia. Pero cuando nosotros miramos su carácter, cuando nosotros miramos sus acciones, en cómo se lleva a cabo en cuanto a su relación con los demás, demuestra una falta de santidad, una falta de transformación. Y cuando actuamos más en concierto con lo que éramos antes en vez de lo que somos ahora. Y hermanos, este es un mal testimonio delante del mundo. Somos llamados a ser la luz del mundo. Somos llamados a hacer una diferencia en medio de las tinieblas que brillan en esos días, hermanos. No podemos nosotros caminar y actuar como nosotros caminábamos en el pasado. El apóstol Pablo hablaba con los colosenses, hablaba con los efesios y les decía: ustedes eran estas cosas antes, pero ahora ya no lo son. Antes, hermanos, éramos mentirosos, antes éramos pecaminosos, antes tenemos lascivia, practicamos los frutos de la carne. Pero ahora que la sangre de Cristo nos ha cubierto y ahora que proclamamos ser seguidores de Cristo, tiene que haber una diferencia entre lo que éramos antes y lo que somos ahora. Y es precisamente lo que Cristo se sienta en aquel monte al lado del lago de Galilea, del mar de Galilea, y les dice: bendecidos son estos. Y él entonces presenta una lista increíble de cómo deberíamos perdonar a nuestros enemigos, de cómo deberíamos amar al prójimo, de cómo nosotros deberíamos considerar que el pensamiento de lascivia hacia la mujer ya es adulterio. Él no estaba tratando con lo externo, estaba tratando con lo interno. Estaba tratando, hermanos, con el corazón que es engañoso. Con el corazón, hermanos, que se deja llevar por las cosas de este mundo. Y si el corazón no está lleno de la palabra de Dios, si no está lleno de la presencia de Dios, entonces hay una falta de santidad y justicia en nuestras vidas, hermanos. Muchos cristianos vemos que experimentan un cambio radical en cuanto a su conducta, a su manera de ser. Lo que eran antes, lo que son ahora es algo increíble. Pero muchas personas, a pesar de los años que llevan en la iglesia, reflejan el mismo fruto o la falta de fruto en sus vidas. Y es con eso que nosotros debemos tratar en esta mañana, hermanos. En Mateo 4:17, Cristo proclama que es necesario que las personas se arrepientan
ya que el reino de los cielos se ha acercado. Él, hermanos, comienza su ministerio con esas palabras. Y él dice, arrepentíos, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos os ha acercado. El reino de los cielos está cerca, es al alcance, es adentro de tu potencial para vivir la vida cristiana, hermanos. Después él entra en su mensaje, Mateo 5, que nos provee una guianza ética de cómo vivir nuestra vida. Jesús les habla a ellos y nos habla a nosotros acerca de la justicia que tienen que vivir si se arrepientan y entran en su reino. En esta mañana vamos a ver un tema, hermanos, que es importante para nosotros. Yo sé, hermanos, que para muchos cristianos, aún hoy en día, ellos batallan con la ley. El pastor, los maestros, hemos traído enseñanzas acerca de cómo examinar la ley correctamente dentro del contexto de la palabra. Pero en este día, hermanos, quiero que nosotros entendamos algo que es de bendición para nuestra vida. Y es que Cristo cumplió la ley. Él no vino para deshacer la ley, Él no vino para darle contraria a la ley, sino que Él vino para establecer claramente lo que la ley viene a traer para sus vidas. Como también lo tiene para nuestras vidas, hermanos. Pero si la ley no ha sido abolida, entonces ¿cómo se cumple en nuestra vida? Si la ley sigue presente, nos preguntamos, pues, ¿qué tal la gracia en nuestra vida? ¿Qué tal la sangre de Cristo en nuestra vida, hermanos? Comencemos con las palabras de Cristo, Mateo 5:17, que dice: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o de los escritos, de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Después de que Cristo presenta el cuadro del carácter del pueblo verdadero de Dios, Él expone las palabras que encontramos en los versículos 13 y 16. Muy brevemente, estos pasajes describen, hermanos, las características que distinguen a los discípulos de Cristo en la comunidad. Sin embargo, no se trata de que las personas en una comunidad nos vean a nosotros, sino que vean las buenas obras, las cuales señalan directamente hacia Jesucristo. Vivimos en un mundo, hermanos, en que las personas dicen mucho, hablan mucho, expresan mucho, pero estamos en medio de una sociedad que no presta tanta atención a lo que decimos, sino a cómo nosotros vivimos. Si nosotros deseamos que la gente llegue al conocimiento de Jesucristo, que sean añadidos al número de los que han de ser salvos por la gracia de Cristo, entonces nuestra vida tiene que reflejar una cierta norma, tiene que reflejar un cierto nivel de santidad, tiene que reflejar una ética que es muy diferente y totalmente al contrario de lo que era en el pasado, hermanos. Nuestras obras, nuestra vida, nuestro caminar, nuestro hablar, no es para llamar la atención hacia nosotros mismos. Es para señalar a la gente hacia la existencia de aquel que viene a cambiar las vidas de adentro hacia afuera, hermanos. De aquel que tiene poder para liberar al que está endemoniado, aquel que está enfermo, aquel que sufre mentalmente, al que está atado por medio de las cosas de este mundo. Es el enfoque. El Espíritu Santo no llama atención hacia sí mismo, hermanos. Amén. Él siempre señala hacia la presencia y la persona de Jesucristo dentro de la Trinidad. Porque no se trata de mí, no se trata de ti, sino que se trata de Él. Que su nombre sea glorificado, que su nombre sea levantado, hermanos. Regresando a la audiencia que estaba escuchando tal vez las palabras de Cristo en aquel monte, hermanos, precioso lo que hemos ido allá. Tal vez ellos pensaban, ahora sí voy a ser rico. Porque aquel pueblo estaba atado, hermanos, por los romanos. Estaban oprimidos por el imperio romano. Y esperaban que llegara un Salvador
para libertar a sus vidas. Que viniera alguien para traer libertad religiosa, para traer libertad en la vida, para que ellos pudieran también echar hacia adelante y tener dinero, por decir. Pero el reino de Dios no se trata de esas cosas. Se trata, hermano, de ser libres y ricos espiritualmente hablando. Que seamos ricos, hermanos, en cuanto a las cosas de Dios en nuestra vida. Que nosotros busquemos primeramente su reino y su justicia, y entonces dice la palabra que todo lo demás nos será añadido. ¿Quién quiere lo que Dios quiere para nosotros, hermanos? ¿O deseamos lo que el mundo quiere para nosotros? ¿Queremos lo del mundo o queremos lo de Dios, hermanos? Lo de Dios es mucho mayor y mucho más grande. Es increíble, hermanos, para nuestra vida. Pero si Él dice, yo vine a cumplir la ley, ¿qué significa eso para ellos? ¿Qué significa esto para nosotros, hermanos? Y para esto regresamos a Éxodo 19, 1 al 5, que dice la palabra. Exactamente 2 meses después de haber salido de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Después de levantar campamento en Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon al pie del monte Sinaí. Y entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo, comunica estas instrucciones a la familia de Jacob, anúncialas a los descendientes de Israel. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece, hermanos. Para que nosotros podamos entender las palabras de Cristo, tenemos que tener estas palabras hacia el pueblo de Israel, hermanos. Y es una historia de la bendición constante de Dios. Es una historia de promesas y del cumplimiento de esas promesas, especialmente hacia el patriarca Abraham. Es una historia que alcanza su punto más alto en la gran acción que nosotros conocemos como el Éxodo, que es la liberación del pueblo de Dios. En otras palabras, es la historia, hermanos, de la gracia de Dios en acción en la vida del ser humano. Y antes de que Jehová les entregara la ley, se entregó a sí mismo a ellos como su redentor. Y se lo recuerda en el versículo 4 que dice, ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Saben que los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. Los liberté. Abrí el mar rojo, pasaron el seco, el enemigo fue destruido delante de sus ojos. Acuerdan lo que yo he hecho en sus vidas. Y especialmente para nosotros en este día, hermano, es necesario que regresemos y demos memoria de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. De dónde Cristo te ha rescatado, dónde Cristo te ha perdonado, de cómo Cristo te puso en pie, te sacudió, te purificó y te dio vida eterna, hermanos. ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿Habrá algún salvo aquí en esta mañana, hermanos? Somos salvos. 3 meses antes ellos eran esclavos, pero ahora son libres. Él los libertó en su gracia y en su fidelidad a sus promesas. Dios es el que actúa primero. Dios los salva y después les pide que guarden su ley. Por eso es que los 10 mandamientos comienzan con una orden, de una declaración y no una orden. Pero ¿cuál es el contexto bajo el cual la ley fue dada? Es este. La ley le fue dada al pueblo de Israel en el contexto de una relación que ya había sido establecida por Dios. Nunca fue dada como el medio para obtener la salvación, sino como una guianza para vivir de una manera que le agrada al Dios que los había salvado. Él los sacó de Egipto para ser su Dios, para manifestar su poder. Si ustedes obedecen, si ustedes se sujetan, si ustedes escogen vida, entonces su camino será bendecido. Pero si ustedes escogen el camino contrario, van a caminar en un camino de maldición. Traeré a sus enemigos,
Los castigarán, los derrotarán, los llevarán en exilio a otra tierra que ustedes no conocen. Por tanto, escojamos vida. La ley, hermanos, era la gracia de Dios obrando en medio de su pueblo. La ley no era para que el pueblo no hiciera esto, no hagas esto, no hagas lo otro. Hermanos, no. Era para que tuvieran una vida de bendición y de relación personal con el Señor. Veamos la razón por la cual fue dada, hermanos. Deuteronomio 6, 20, 25 dice la palabra: mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya, ¿cómo, hermanos? Todos los días, y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. En el versículo 25 les dice a ellos y a nosotros que vamos a tener justicia, la cual fue su gracia salvadora en su liberación de la tierra de Egipcio, hermanos. Entendamos que la obediencia fluye de la gracia y no la compra. La obediencia, hermanos, fluye de la gracia y no compra la gracia, hermanos. La obediencia es el fruto, la evidencia y el sostenimiento de una relación con un Dios que ya conocen. La gracia, hermanos, el pastor lo ha predicado, lo ha enseñado muchas veces. Es un concepto, una doctrina que muchas personas no entienden. La han malinterpretado. Lo usan como una excusa para vivir una vida egoísta, una vida pecaminosa, porque al fin del día Dios me perdona. Como dice el pastor, es cierto, sí perdona. Pero la gracia no es algo que nos permite el permiso para pecar deliberadamente en contra de aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando nosotros escogemos y decidimos pecar deliberadamente, hermanos, en nuestra vida, sabiendo que lo que estamos haciendo es un pecado delante de Dios, estamos escupiendo y desechando y despreciando la sangre que fue vertida sobre la cruz del Calvario. La salvación no fue libre, hermanos, para nosotros. La recibimos libremente, pero tuvo un precio horrible en la cruz del Calvario. Aquel que tomó nuestros pecados, que tomó nuestro castigo, que tomó nuestra condenación y fue a la cruz y vertió su sangre por nosotros para que tengamos vida y vida eterna. Es la gracia bendita de parte del Señor hacia nosotros. Y cada persona que está presente aquí hoy lo conoce muy bien. Hermanos, la gracia es un regalo para cuidar, no para abusar, no para rechazar y tampoco escupir sobre ella. Quiero que veamos la reacción del pueblo cuando reciben el pacto, hermanos. Qué triste. Éxodo 20, 18-21 dice la palabra lo siguiente. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron. ¿De dónde, hermanos? ¿Se acercaron o se alejaron más? Se alejaron y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probarnos vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo, ¿dónde, hermanos? Y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Así que el pueblo estaba al pie del monte Sinaí. Cuando Dios presenta, hermanos, los 10 mandamientos, el pastor lo ha presentado, hermanos, como una ceremonia
matrimonial entre Dios y el pueblo. Ahora, la reacción en ver todas estas cosas, hermanos, los relámpagos, el trueno, la voz, fue el temor. Mejor dicho, fue el miedo. Ellos no deseaban que el Señor hablara directamente con ellos, sino que fuera Moisés quien les hablara. Jehová está sobre el monte, el Señor está presente, manifestándose a su pueblo, y su deseo era ser ese Dios personal e íntimo para con ellos. Pero el pueblo, cuando vio todo esto, tuvo miedo y dijeron: no queremos que Dios nos hable, preferimos que el hombre nos hable y no Dios. Come on, man. Come on. Dios deseaba hablarles directamente y dijeron: no, tenemos miedo. Y en vez de acercarse al monte, ellos retrocedieron. Y así demoraron su entrada, hermanos, en la tierra prometida por 40 años. Y no todos llegaron, dando vueltas en el desierto como locos. Y con todo eso el Señor mostró su gracia para con ellos. Cuando tenían sed, sacaba agua de la piedra de Horeb. Cuando tenían hambre, enviaba maná del cielo. Cuando querían carne, porque supuestamente tenían carne en Egipto, ollas de carne que no tenían nada, el Señor envió pájaros para que comieran. Y con todo eso, hermanos, no quieren escuchar lo que el Señor quiere decir. Ahora en este día quiero presentarles un poco lo que dijo el pastor al principio. Cuando el Señor habla a su pueblo, que lo hace directamente por su palabra, por sus siervos, por la sierva, a nosotros nos conviene que hagamos caso a lo que Él tiene que decirnos. Porque cuando Dios trae corrección especialmente a nuestra vida, cuando traemos un mensaje, hermanos, llamando al pueblo hacia arrepentimiento, que primero comienza con nosotros como ministros, entonces lo que sucede, hermanos, es algo muy, muy difícil. Se hace el llamado, presentamos el mensaje, el Señor desea que nosotros nos arrepintamos, y lo que se siente es una resistencia hacia lo que Dios quiere de su pueblo. Cuando Dios corrige, no lo hace para nuestro mal, lo hace para nuestro bien. Los que somos padres entendemos perfectamente este concepto. Amo a mis hijos, los corrijo porque quiero que caminen bien delante de Dios. Quiero que sean personas productivas en la vida. Quiero que sean personas que den para atrás en la vida, que muestren el poder de Cristo en sus vidas. No los corrijo porque los odio o porque me caen mal. Pero el pueblo, hermano, su postura fue alejarse de Dios. Y dieron evidencia de eso a través de esos 40 años dando vueltas en el desierto. No deseaban acercarse a Jehová. Gracias a Dios que sí hubieron algunos que lo hicieron. Josué fue uno que escuchó, que aprendió de su maestro. Estuvo presente cuando el Señor hablaba y ministraba a Moisés. Y siempre hay un remanente, hermanos, que haga eso. Pero en esos días que tenemos mucho más, tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros. Quiero instarles que todos nosotros como pueblo respondamos al llamado de Dios en nuestra vida. Ya sea de arrepentimiento, sea de preparación, sea de prevenirnos, sea de acercarnos, sea de llevar a cabo un ministerio, que seamos obedientes a la voz de Dios, hermanos. Cuando su presencia se manifieste, no te alejes de Él. No nos hagamos los locos como si la cosa no fuese con nosotros, hermanos. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta y su presencia se hace presente, todo el pueblo debería participar en lo que Dios está haciendo en su pueblo, hermanos. Todo el pueblo debe participar. Pero a veces, ¿qué sucede? Nos vamos frustrados, nos vamos molestos, porque eso no me tocó. Sin embargo, obró en toda la congregación. Tiene que ver con la condición y la postura de nuestro corazón.
Hermanos, el tiempo se acerca. El tiempo se acerca. No es el tiempo de alejarnos y estar a lo lejos de su presencia. Ha llegado el tiempo de acercarnos confiadamente, humildemente al trono de su gracia para el tiempo del oportuno socorro que es hoy, es ahora en este momento, hermanos. Mientras tengas vida, mientras palpite tu corazón, acércate a su presencia y Él te va a hacer bien, hermanos. Porque Él es bueno para con su pueblo. La ley, la palabra fue entregada para el bien del pueblo, no para el bien de Dios. Era un medio para disfrutar de una relación personal con Él y no para alejarnos de Él. Ya dije, hermanos, que la ley fue un regalo de gracia, de bendición para las vidas. Y en este 24 ellos prometieron ser obedientes. Ellos dijeron, sí, Señor. Moisés, lo que el Señor te dé a ti y tú nos comunicas a nosotros, nosotros lo vamos a hacer. ¿Fue el caso? ¿Vemos que fueron obedientes? De ninguna manera, hermanos. Dice el predicador en Eclesiastés, creo que es capítulo 5 por ahí, que dice, es mejor no prometer que prometer y no cumplir. No sé, hermanos, que nuestras bocas nos lleve al pecado y a la condenación. Regresemos a las palabras de Cristo. Y Él dice una vez más, Mateo 5, 17 al 20, que dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, o sea, abolir, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, hermanos. En el versículo 18 habla acerca de que ni una jota ni una tilde en inglés es similar a decir, it's to make sure that every I is dotted, every T is crossed. En otras palabras, hermanos, en cuanto cuando escribían la ley, cuando escribían la palabra, ellos tenían seguridad de que toda jota, toda tilde fuese completada. Y es igual para nosotros, hermanos, en cuanto a la palabra de Dios. Y ahora tenemos un entendimiento básico de la ley. Y Él claramente dice, yo no vine a deshacer la ley, sino que vine a cumplirla. Y algo que Cristo sí tiene en común con los fariseos. Usted dice, ¿qué? Sí tiene algo en común con ellos. Y es un deseo de que el pueblo fuese santo. Los fariseos, a pesar de sus deficiencias, hermanos, deseaban que el pueblo fuese santificado. Pero no lo hacían de una posición de gracia y tampoco lo hacían, hermanos, de un entendimiento correcto. Tenemos que tener la historia detrás de todo esto. Los fariseos, los sacerdotes no eran ignorantes en cuanto a la historia del pueblo de Israel. Ellos sabían que en el pasado, sus antepasados fueron exiliados porque fueron desobedientes a la ley. Y ahora llegan estos y enfatizan y añaden y crean muchas leyes más para que el pueblo no fuese condenado. Pero lo que hacía esto era imponer cargas sobre el pueblo que ni siquiera ellos mismos podían sobrellevar. Así que fueron de un extremo hacia otro extremo, caídos al lado de la carretera. Y Cristo viene, hermanos, para establecer claramente la aplicación correcta de la ley en sus vidas. A decirles, en el pasado te fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, perdonad a nuestros enemigos. Al que te pegare, dale la otra mejilla. Al que te dice, carga mi escudo, ve con el 2. Hello. Eso es aplicable para nosotros, hermanos. Amén. Es aplicable para nosotros. Si nosotros, hermanos, fuéramos gente obediente, tomaríamos muy en serio cuando el Señor instruye, si tú traes tu ofrenda al altar, vete primero y reconcíliate con tu hermano y entonces ven y deposita tu ofrenda, seríamos muy bendecidos.
Si nosotros, hermanos, fuéramos a la verdad sujetos a la palabra, tendríamos miedo de practicar la lascivia en nuestra vida. Más antes fue dicho que para cometer adulterio tienes que hacer el acto físico. Mas ahora yo os digo que el que desea una mujer, el que mire a la mujer y le desea en su corazón, ya ha cometido adulterio. Y a ti te digo que aquel que le dice raca, es decir, tonto, fool, necio, a su hermano, es digno de juicio y condenación. Es algo que dice el Señor, hermano, no lo digo yo, simplemente lo estoy repitiendo. Si nosotros deseamos, hermanos, que nuestras relaciones en la iglesia, que nosotros como pueblo seamos bendecidos aún más y ser bendición para la gente, entonces tenemos que vivir de una manera muy diferente. Según lo que trata el Señor en Mateo 5, 6 y 7. Ahora regresando al concepto, Cristo amaba la Torah, hermanos. Él amaba la ley. Y también compartió un amor profundo por el pueblo. Y porque él le entendía completamente, estaba enfurecido con los líderes religiosos de cómo ellos la habían aplicado en sus vidas, hermanos. La pasión detallada de los expertos le habían robado el propósito de la ley. El propósito que era, hermanos, era ser de gracia, ser de bendición. Y sus corazones también estaban lejos de Dios. Ellos perseguían un programa de santidad, la cual exigía un ejercicio de los requisitos rituales de la ley en una manera casi perfecta. Era una santidad caracterizada por la exclusión, ya sea de judíos que habían fracasado o no querían vivir de esa manera, o de las naciones gentiles y particularmente los romanos. Para Cristo, imitar a Dios los llevó a señalar otras características en la ley. De entender que Dios es un Dios de benevolencia a toda la humanidad. Es un Dios de liberación y de gracia increíble en perdonar. Es un Dios al cual su amor abrazaba a los rechazados. Un Dios para el cual el pacto de Abraham era específicamente para la bendición de todas las naciones, hermanos. En otras palabras, Cristo define la santidad más en términos de la misericordia de Dios. Y pide una misericordia imitada de parte de aquellos que se sujetan a su reino, hermanos. Lo que Cristo dice cuando vino a cumplir la ley es importante. Y estaba trayendo una claridad completa a los valores y las prioridades de la ley. Sus enseñanzas estaban edificadas sobre la ley. Aun cuando estaban los leprosos, ¿qué fue lo que él dijo? Ve y muéstrate al sacerdote. Porque la ley decía que para que una persona fuese limpia, tiene que pasar un proceso y el sacerdote tiene que ser testigo y declarar que estaba limpia esa persona. Cristo nunca fue en contra de lo que dijo la ley. Él era la ley. Él lo estableció, lo dijo. Él estaba por encima de ella. Pero en cuanto a su ministerio en la humanidad, en Israel, nunca contradijo lo que decía la ley, hermanos. Su vida estaba orientada por una reflexión profunda en las demandas fundamentales de la ley, ya que la encontró en la mente de su padre. Sigamos. Y él mostró eso a través de 4 expresiones. Primero, Jesús interpretaba la Torá como un pacto divino de la gracia. Él la veía como una expresión máxima de la gracia de Dios. Y cada pacto grabado en el Antiguo Testamento es una expresión de la gracia de Dios y no una imposición de cargas opresivas. Trae memoria la palabra que dice, estos mandamientos no están lejos de ti, no son gravosos. Hermanos, guardar su palabra es un deleite para su pueblo. Debería ser como un pan dulce que comemos en la mañana, café con leche, lo que se tome, té, sea lo que sea, un deleite para nuestra vida, hermanos. Entendamos que a través de Noé, Dios demostró su gracia hacia toda la humanidad. A través de Abraham y Sara, Dios no solo demostró gracia a un pueblo escogido, sino a toda la humanidad. Abraham le dijo, tú vas a ser padre de multitudes, serás padre a
todas las naciones, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, entre las cuales encontramos nosotros, hermanos. Amén. A través de Moisés, Dios demostró gracia al pueblo después de la gracia demostrada en el Éxodo. A través de David y su linaje le demostró gracia a Israel. A través de que los pactos con gracia, prometiendo un futuro de la presencia de Dios, su guianza y su bendición, requieren una respuesta obediente y fiel de parte de su pueblo. La Torah tiene que ver con amar a Dios y amar a nuestro prójimo en respuesta al amor de Dios, que es un juez justo y es libertador. Segunda expresión, Cristo interpreta las Escrituras a través de un lente profético, la cual nos dirige hacia un énfasis en los aspectos morales y no los aspectos rituales de la ley. No guardamos, hermanos, las leyes ceremoniales, ¿ok? No las guardamos. Pero en cuanto al sacrificio de nuestra vida, nuestra ofrenda, nuestro corazón, nuestro servicio, todo eso es aún aplicable en nuestra vida. En Amós 5, 20-24, voy a parafrasear, pero el Señor decía, yo detesto tus sacrificios. Me apestan, me caen mal, no los acepto. Porque ustedes hacen esto y dicen cosas con sus labios, pero su corazón a la verdad está lejos de mí. En inglés hay un refrán, y le voy a decir, to pay lip service. Hay un refrán, hermanos, que tiene que ver con una persona que dice que habla y que le promete cosas a Dios. Pero si no hay acción, si no obediencia y cumplimiento con la promesa que hemos hecho delante de Dios, es una promesa vacía. Y es más, hemos mentido delante de la presencia del Señor, hermanos. Tercera expresión. Cristo tiene un entendimiento profético en vez de un entendimiento legalista acerca del contenido de la justicia. Hermanos, yo salí de un trasfondo legalista en Puerto Rico. Yo salí de un lugar en donde aprendí que las mujeres no deben usar maquillaje, que no deberían usar pantalones, que no deberían usar aretes o pantallas, como usted le diga, que no puede usar joyería, que el hombre no podía tener barba, que el hombre no podía predicar sin corbata, que el hombre tenía que usar saco cuando venía a la iglesia, porque así demostraba su santidad, que la hermana tenía que usar una falda larga hasta los tobillos y una camisa hasta el cuello. Pero así basé y así creí que era correcto, hermanos. Pero quiero decirle algo. Una persona puede tener pantalones largos, una persona puede tener saco, una mujer puede usar falda larga y ¿saben qué? Puede ser una víbora del enemigo. Lo externo no refleja tu santidad. Lo que hay adentro, hermanos, sí lleva un cambio externo en nuestra vida, ¿verdad? Y usamos ropa modesta, ropa bonita, porque así lo sentimos. Pero el hecho de que yo sé que en jeans delante de ustedes, hermanos, no tiene ninguna base en cuanto a mi salvación. No tiene que ver nada con eso, hermanos. La corbata no te salva. La falda no te salva. La que te salva es Cristo, hermanos. Para los profetas, la justicia verdadera consistía en obra de misericordia, de amor y justicia, especialmente hacia los más vulnerables. Y ese énfasis se había desaparecido de la tradición rabínica para el tiempo de Cristo, la cual estaba interesada más, hermanos, en las purezas rituales. Es esto a lo que se refiere en Mateo 5:20. Lo encontramos en Lucas 4:18-19 que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Cuarta expresión, en la última dice: Cristo refleja un énfasis profético hacia los aspectos internos.
o las raíces de la conducta, el comportamiento que es el corazón, hermanos. Jesús repetidamente llama a sus oidores a cambiar sus vidas de una pureza externa hacia un entendimiento de pureza interna. No quiero que en esta mañana estemos confundidos en cuanto al asunto del corazón, hermanos. He escuchado esta frase muchas veces en diferentes culturas cristianas, diferentes razas. Dios conoce mi corazón. God knows my heart. Jesus knows my heart. Dios conoce mi corazón. O Diosito conoce mi corazón. No, hermanos. El corazón es engañoso. Lo que hay en el corazón será reflejado en nuestra conducta externa y en las palabras que salen de nuestros labios. El Señor mismo dijo, porque la abundancia del corazón habla la boca. El Señor conoce el corazón. Miremos a Apocalipsis, hermanos. Sí, conozco tus obras. Sí, conozco tu corazón, pero también conozco tus obras. Que has perdido tu primer amor. Que te has unido a los nicolaitas. Hermanos, el corazón es un lugar que tenemos que cuidar. El corazón, hermano, es un lugar donde tenemos que fomentar la presencia de Cristo en nuestras vidas. No digamos, el Señor conoce mi corazón. Sí, lo conoce muy bien, pero conoce las intenciones de cada vida en esta mañana, hermanos. Y esa mentalidad ha permitido que los cristianos despidan la importancia de cómo vivimos nuestras vidas a favor de un sentir falso de ser buenos moralmente hablando. Bueno, yo soy una buena persona. Yo no fumo, yo no tomo, yo no le grito a mi esposa. Soy una buena persona. Cristo dijo, no me digas bueno, solamente hay uno que es bueno y su nombre es Jehová. Ser buenos, hermanos, es bueno, pero que sea el resultado de una vida santificada y consagrada con el Señor en nuestra vida. Es eso lo importante en nosotros, hermanos. Jesús, al igual que los profetas, estaba interesado en el corazón por la razón que nuestra conducta proviene del corazón. La meta es una obediencia total y amorosa hacia el Señor. Y para ese corazón se tiene que preparar. Nos preguntamos, ¿cómo se prepara un corazón para una obediencia total y amorosa? Lo hacemos, hermanos, a través de examinar nuestra vida a diario. Lo hacemos a través del perdón. Lo hacemos a través del arrepentimiento. Lo hacemos a través de un compromiso diario con las prácticas de la compasión y el nuevo compromiso en nuestras vidas. Así que estamos obligados, hermanos, a obedecer la ley. Y usted preguntará, pues, ¿cuál le obedezco? En cuanto los fariseos oyeron que había silenciado a los saduceos con esa respuesta, se juntaron para interrogarlo nuevamente. Uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? El Señor contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente de importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley, las exigencias de la ley se basan en esos dos mandamientos. ¿Quién es tu prójimo? ¿Es tu esposo? ¿Es tu esposa? ¿Son tus hijos? Son aquellos que existen dentro de tu esfera de influencia. Las personas con las cuales trabajamos, las personas con las cuales nosotros nos relacionamos de día en día. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y es mucho más fácil, hermanos, aparentar amar a alguien en la iglesia.
Es fácil, porque te veo por un par de horas, te sonrío, te abrazo. ¿Cómo estás? Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Te amo en el Señor. Es fácil hacer eso. Tal vez para algunos no, pero es fácil hacerlo, hablando en promedio. Pero ¿qué tal, hermanos, cómo tratamos a nuestros seres queridos? ¿Cómo tratamos a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, el compañero de trabajo que conocemos, que nos cae mal, que siempre nos grita, que nos alza la voz? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y no es fácil hacerlo, hermanos. Es mucho más fácil aislarme y alejarme de la gente para proteger mi corazón, que es tratar con una persona que me está haciendo la vida imposible. ¿Ustedes conocen personas, hermanos, que quieren hacer tu vida imposible? Dígame. En esta semana tuve esa oportunidad, hermanos, de regresar a trabajar esta semana. Y estuve organizando un proyecto que proviene de una relación de trabajo que tenemos con otra agencia estatal. Y fue una petición última hora. Pidió un video de parte de la jefa de la agencia. Y me sorprendió, dijo que sí. Y esta persona todos los días me mandaba un email diciendo, ¿dónde está el video? ¿Dónde está el video? Yo decía, cuando llegue, te lo entrego. Yo no controlo a la jefa de mi agencia en Washington, D.C. Yo no tengo control sobre eso. Y siguió y me llamó e intentó. Es una persona, hermanos, que la verdad prueba mi paciencia. Yo no tengo ese problema con la agencia aquí en Hawái o con la agencia que trato igualmente en Guam. No hay problema con eso. Pero esa persona, la verdad, comenzó a caerme mal. Y el Señor, tuve que llamar a mi directora, decirle, ¿sabes qué? ¿Puedes hablar con ella? Y decirle que yo no tengo control sobre ese asunto. Porque me estaba probando la paciencia, hermanos. Pero ¿saben qué? Siempre van a haber esas personas en nuestras vidas. Va a haber un sargento, una persona, un patrón, un profesor que te cae mal, un maestro que te cae mal. ¿Y cómo respondemos? ¿Cómo deberíamos responder? ¿Respondemos de la misma manera? ¿O deberíamos nosotros ser ejemplo? Porque el Señor me dice que ame a mi prójimo como a mí mismo. Y eso toma práctica, hermanos, ¿ok? Toma práctica llevar eso a cabo en nuestras vidas. Lo que quiero concluir en esta mañana con ese punto. ¿Por qué me estás hablando acerca de la ley? Hermanos, porque es importante para nuestras vidas. Y el pastor predicó la semana pasada, que no estaba aquí, acerca de cómo confrontar los problemas en nuestras vidas. Y creo que en este año, hablando de parte mía, voy a comenzar a traer mensajes, hermanos, que nos hablan y confrontan nuestro carácter. De cómo nuestro carácter debería reflejar la vida de Cristo. Entiendo, hermanos, que no todos te van a caer tan bien como otra persona. Pero no significa que no podemos ser amables. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? No cuesta mucho, ¿verdad? No cuesta mucho decir gracias, hermano. Gracias, hermana. Porque todo eso es importante para que nosotros podamos ser ejemplo a las personas que están afuera. Hermanos, la ley es un deleite para nosotros. Es algo que trae vida. Cristo dijo, yo la cumplí, no vine a deshacerla. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En ese día pongámonos de pie, por favor, hermanos. Gracias por su paciencia en el mensaje. Sé que fue mucha información en ese día, pero es lo que Dios tiene para nosotros, hermanos. Yo no sé usted, hermanos, pero yo necesito que Cristo obre más en mi vida, a la verdad. Que Él cambie
aún más mi vida en mi trato con personas. Y hermanos, yo miro al pastor, quien es mi suegro, y el pastor tiene una paciencia increíble. Un día le dije, y digo, papi, ¿verdad? Dije, papi, yo no sé cómo tú tienes tanta paciencia con la gente. Pues el pastor tiene años y décadas de experiencia, de sabiduría. Pero el pastor así es naturalmente. El pastor es paciente. Él es tranquilo. El pastor nunca lo ha visto molesto, enojado. Digo, Señor, deseo ser una persona paciente. Pero hermanos, dice la palabra que para que haya paciencia, tiene que haber prueba en nuestra vida. Si quieres paciencia, tiene que haber la oportunidad para que esa paciencia sea desarrollada. Pero que decir, hermanos, nosotros nos enfoquemos como iglesia, como pueblo, en amarnos los unos a los otros. En ser ejemplo a aquellos que nos rodean y ser personas que viven el Evangelio de una manera fructífera y efectiva en nuestras vidas. Y es por eso que Cristo cumple la ley en nosotros. Incline su cabeza, vamos a orar delante del Señor, hermanos. Padre, te doy gracias en este día. El Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Esta mañana hemos tenido una enseñanza profunda y preciosa acerca de la palabra del Señor. La palabra bendita del Señor. Dice la palabra de Dios que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de bondad. Y esa palabra que se hizo carne fue el Señor Jesús, que vino a cumplir. Cuando Él dice, yo he venido a cumplir, no he venido a quitar la ley, sino a cumplirla, quiso decir, Él vino a implementar la palabra, la ley a nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestro interior, ya que la ley era celebrada a través de ritos, sacrificios y rituales, y el hombre siempre se inclinó hacia esos. Por eso es que en la religión judía lo que más se trata es el Talmud, que son la ley oral que ellos han inventado y han puesto demasiadas cargas, cosa que en la palabra de Dios no existía. Por eso vino el Señor y así implementó su palabra en nuestras vidas y trazó lo que se trataba de exterior con lo exterior y lo interior con lo interior. Pero la verdad de las cosas, como predicó el pastor Rogelio, la ley nos lleva a las cosas espirituales, nos lleva a las cosas. Dice San Pablo que fue el ayo, que fue la muleta, que fue nuestro ayudante para venir a la gracia del Señor Jesucristo. Nadie se puede salvar por la ley. Eso es práctico, esto está claro en la palabra del Señor. No, solamente los que han sido salvos podrán guardar la ley con bendición a través de la gracia del Señor Jesucristo. Porque cuando tú has recibido la gracia del Señor, entonces la gracia se activa y opera en nosotros la obediencia. ¿La obediencia a qué? ¿La obediencia a qué? Nos podemos preguntar. Bueno, la obediencia a su palabra, la obediencia a las instrucciones o la obediencia a la ley como está escrito en griego. Pero esa obediencia nace del corazón, no nace de afuera, no nace para apantallar, no nace para impresionar a nadie, no. Nace en lo interior y en lo interior, como predicó el pastor Rogelio, es lo que a Dios le interesa, lo de adentro de nuestro corazón. Así es que es un privilegio grande el que nosotros podamos entender poco a poco el mensaje correcto de la palabra del Señor. Cuando nosotros entendemos el mensaje correcto, entonces nos alinea nuestras vidas y nos ubica en la dirección correcta para que nosotros busquemos, sirvamos y seamos siervos del Señor correctamente, de acuerdo a su palabra, sin violar sus mandamientos y guardando la gracia del Señor que está en nuestras vidas, que la gracia bendita es la que genera en nosotros la acción para la obediencia. Así es que damos gracias a Dios por este milagro. Cuando a alguien se le va a hablar de las cosas de Dios y la gente se quiere justificar, ellos se justifican, dicen, yo pues soy una buena persona. Yo no le pego a mi mujer, no tomo, no fumo, no ando peleando con la gente, yo estoy bien. Y eso parece que fueran obras
como dicen, obras de inmundicia solamente. No, nosotros no, en el cielo no hay buenos, en el cielo hay pura gente que perdonada, que fue malo, pero que fueron perdonados y lavados con la sangre preciosa de Cristo, y que la gracia del Señor los escogió para salvación, y en esa salvación tan preciosa nos llevó a la obediencia que poco a poco estamos aprendiendo, porque muchas veces nos fue vedada, muchas veces no lo entendíamos, pero ahora gracias al Señor que lo podemos entender, y gracias a Dios por eso, porque ahora la podemos implementar como Jesús vino a implementarla. Es que realmente estoy emocionado de lo que el Señor está haciendo con nosotros. Seguiremos aprendiendo día a día las cosas que no nos enseñaron. Las vamos a leer y a estudiar y a implementarlas en nuestras vidas para poder llegar a la perfección de Cristo Jesús. Nuestro deseo, mayor deseo, es ser semejantes a Cristo. Nos falta mucho. Yo sé que nos falta mucho. Antes alguien se podrá burlar, sí, ya parece que vas a ser como Cristo. Yo sé que no. Yo sé perfectamente que no. Nos falta mucho, pero poco a poco es importante hacerlo. En el nombre de Jesús. El decir que nosotros no tenemos que guardar la ley porque la ley nadie la pudo guardar, solo Cristo, ese es un error. Porque en la ley no dice que no lo intentes. No dice eso, al contrario. Dice la Biblia que Elizabeth, que Zacarías, que Ana eran temerosos de Dios, que andaban conforme a los preceptos, los mandamientos de Dios. Entonces había gente, no decía que eran perfectos, no decía que nunca pecaban. Eso no dice, no, eso no dice la Biblia. Ellos dicen que andaban conforme a los mandamientos y a los preceptos de Dios. Así es que eso quiere decir que no tenemos que intentarlo. Peor tantito, cuando declaramos que somos salvos, entonces estamos comprometidos con Dios y con su palabra bendita. Bueno, mis queridos hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Si alguien no conoce del Señor, le invitamos para que reciba a Jesús como su Salvador personal. Y dice que cuando le recibimos al Señor, Él perfeccionará nuestras vidas delante de Él, de acuerdo a su voluntad, porque Él es el que obra en nosotros, el querer y el hacer por su buena voluntad. Y creemos firmemente que si tú aceptas a Jesús como tu Salvador personal, Él va a obrar en ti su perfecta voluntad, cambiará tu vida, transformará tu ser, y tú no serás igual, sino serás una nueva criatura en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana.